Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal Cecilia? ¿Qué tal Norma? Ana, Estela, María Rita, Daniela. Bienvenidas. Vamos a esperar, como hacemos siempre, hasta y 5, Buen día, para que José se vaya María. sumando todo el mundo. Bienvenida, bienvenida Estela, bienvenida Marcela. Hola Angie, qué bueno verte también hoy domingo. Hola Miriam de Córdoba. Gracias María Rita, buen y bendecido día para vos también. Gracias. Les decía recién, vamos a esperar como siempre hasta el 5 para comenzar y 5. Mientras si escuchan la música podemos ir llegando, recogiéndonos un poquito, dejando por un rato todas las preocupaciones, tareas a un lado, para conversar un poco acerca de la meditación en nuestro querido planeta Tierra. Buen día Ernesto, buenos y santos días para vos también. Buen día Miriam, buen día Celina, nos van dejando mensajes en el chat. Buen día Angie y buen día Ana María. Buen día Silvia desde Córdoba, qué lindo tenerte hoy acá. Buen día Elena.
Uy, qué lindo, Ángela, de San Martín de los Andes. Bienvenida. Espero estén muy bien por allá, con mucha nieve, imagino, todavía. Hola, buen día. Ah, cierto, Liliana, feliz día, parece en mi interior que todos seguimos llevando adentro. Buen día, María Marte. Bienvenida. Uy, mucha nieve todavía, hay viento y frío. Bueno, nieve sabía, viento y frío no, así que, bueno, fuerza ahí, ya llega la primavera. Bueno, ya son y 5, vamos a dar comienzo. Muy bien, como todos los domingos, les agradezco muchísimo que estén aquí y que estemos haciendo comunidad y conversando sobre temas que hacen a nuestra práctica y hacen también a nuestro ser humano y nuestro ser en sociedad. Y bueno, como siempre la tengo a mi lado a Marian, que me asiste maravillosamente, así que allí un saludo de Marian para todos. Ella va a estar ayudándome con las preguntas y con cualquier cuestión logística. Bueno, muy recientemente, Deborah Guess, que es una meditadora de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana de Australia, de Melbourne, publicó este pequeño, es un librillo, como ven, no llega a ser un libro, es un pequeño cuadernillo que se llama Meditation and Earth, o la meditación y la tierra. Deborah vive en Melbourne, en Australia, y es una meditadora desde hace mucho tiempo. Es una investigadora honoraria y profesora adjunta del Pilgrim Theological College de la University of Divinity, Universidad de la Divinidad en Melbourne. Su principal área de investigación y enseñanza es la teología ecológica. ¿Qué tal? Teología ecológica, con una investigación subsidiaria con foco en cristología. Bueno, les hago esta presentación de este trabajito y de Débora porque vamos a charlar bastante acerca de, bueno, algo de trabajo e investigación, porque es un tema que me apasiona, y más que, no solo me apasiona, trato de vivirlo lo más posible, el tema de la meditación y la ecología, pero en gran medida realmente Débora hizo una excelente síntesis con algunas ideas que llaman mucho a la reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Así que vamos a compartir pantalla. Y como siempre vamos a apoyarnos en algo de apoyo audiovisual. ¿Ven bien allí? Sí. Perfecto. Entonces arrancamos. Vamos a arrancar, claro, ¿no? Por el tema de la ecología y la pandemia. En palabras de Jesús, ¿no? En uno de los evangelios. ¿Perdón? Sí, bueno, luego se los paso. La verdad es que, perdón, alguien está preguntando por el chat, me dice Marian por el nombre completo del libro.
Marian, si querés copiarlo. No, lamentablemente, bueno, les voy a pasar para los que lo quieran pedir en inglés el sitio luego en nuestra página de Facebook. Pronto lo estaremos, pronto, cuanto podamos vamos a estar traduciéndolo también en Meditatio Argentina. Pero fue publicado hace muy poquito, o sea que todavía está disponible en inglés y se, digamos, se pide a un sitio que está, de hecho, en Asia. Pero bueno, les dejo los datos. Entonces, volviendo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, Jesús dice unas palabras, ¿no?, que es muy lindo tenerlas presentes. Yo digo, si hubiéramos comprendido, ¿no?, esa esencia que está en ese pasaje, los cristianos, tal vez, bueno, si no las hubiéramos olvidado a lo largo del tiempo, hoy podríamos no estar donde estamos en términos de la crisis ecológica. Y también es interesante, a mí siempre me gusta tratar de imaginarme cómo fue la escena, ¿no? Esta escena es precedida, ¿no? El capítulo comienza a decir, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? A mí siempre me parece que no importa el tiempo, siempre están los personajes de la obra, ¿no?, allí presentes, ¿no? Yo creo que hoy también podemos imaginar ciertos escribas y fariseos, es decir, la gente culta, la gente muy formada técnicamente e instruida, a diferencia, ¿no?, de la gente sencilla o la gente quizás no tan encumbrada en términos intelectuales y de conocimiento, que viene y dice, che, pone el acento, ¿no?, en, mirá, no se lavan las manos, qué sucios, no se dan cuenta que la tradición dice que... después hay que ver el contexto, ¿no? Jesús nació en un contexto de una región de Galilea dominada por el Imperio Romano, con los judíos y las altas esferas de los judíos muy en la política con los romanos, ¿no? Un tiempo de todo tipo de excesos en cuanto a brutalidad, sometimiento y excesos por donde los miremos. Por eso viene Jesús de alguna manera también, ¿no? Y estos escribas le ponen el acento, ¿no?, en, che, es como el pelo en la leche, ¿no? Mirá, no se lavan las manos. Y quizás a mí me llama la reflexión, en este momento todos los escribas y fariseos actuales de alguna manera están poniendo todo el énfasis en, che, lávense las manos, alcohol en gel, etc. Pero ¿cuántos están poniendo el énfasis en lo que Jesús les contesta? Jesús les contesta, no, che, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca viene de adentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces podríamos imaginarnos que entra en este momento en la pandemia, entra el coronavirus, ¿no? Nuestra querida pelotita pinchuda, que ya es una amiga de la casa. Ahora, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que ha estado saliendo durante siglos? Bueno, un montón de acciones que llevan, ¿no?, decisiones generalmente basadas en la renta económica que llevan a la enorme contaminación ambiental. Una cierta dinámica que tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios y con la promoción también del consumo, en particular de carne vacuna, que lleva a que, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no?, se talen a razón de un estadio de fútbol cada 15 minutos superficies y se dediquen a la ganadería, superficies de bosques.
y a que volquemos indiscriminadamente al punto de que hoy en día ya se pueden registrar microtrazos en la comida que comemos de plástico por la cantidad de plástico que hay en los océanos, ríos, lagos, agua que eventualmente terminamos consumiendo. El énfasis siempre está, ¿no?, en tratar de controlar, el enemigo está fuera, pero no tanto en lo que sale desde adentro. Y un poco esto es la lógica que sigue Deborah Guess, diciendo, el ethos, que es la forma común de vida o de comportamiento que pertenecen a una misma sociedad, el ethos contemplativo y el ecológico comparten un enfoque que incluye el prestar atención profundamente, buscar la simplicidad, estar dispuestos a demorar o limitar nuestros deseos inmediatos y a priorizar lo que realmente importa. Y recientemente, el padre Lawrence dice, los seres humanos no solo hemos llevado a muchas especies al punto de extinción, enfrentamos ahora la posibilidad de nuestra propia extinción. Y preparando esta charla, o sea, no solo es Lawrence que lo dice, lo dicen muchos científicos, no como algo a la ligera, como una realidad bastante concreta, la posibilidad de nuestra propia extinción. Perdón. Entonces, ¿por qué la conexión entre meditar y el equilibrio ecológico? Porque meditar nos permite prestar atención y decidir, por ejemplo, aprender acerca de los habitantes y sistemas de la tierra en que vivimos, desarrollar una nueva manera de ver la humanidad y el mundo, practicar maneras nuevas y más simples de vivir, entrar más en contacto con el asiento de nuestro ser, con quiénes somos. Y aparecen recientemente, entre muchas respuestas positivas a la crisis ecológica, que sin duda las hay, dos por ahí muy relevantes desde la perspectiva cristiana. La primera es la encíclica papal que saca Francisco Laudato Si, que es realmente una oda al respeto a la naturaleza y un llamado a la conversión interna, digamos. Esta crisis, no hay absolutamente ninguna duda que esta crisis ecológica se produce por la actividad humana. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Si la causa es la actividad humana, es necesario rever las conductas humanas. Es necesario que nos replanteemos muchas conductas que durante milenios fueron, o sea, los últimos siglos, por ejemplo, fueron, sobre todo, diría yo, como vamos a ver en un rato, del iluminismo para adelante, fueron muy depredadoras de nuestro querido planeta. Y recientemente también en Sydney, Australia, hubo un seminario que presidió el padre Lawrence, donde se juntaron meditadores y expertos en medio ambiente para tratar justamente el tema del cambio interior hacia una vida un poco más contemplativa y menos consumista y depredadora en beneficio del planeta. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de la crisis ecológica? Fundamentalmente, la actividad humana, como yo les decía, que tiene distintas aristas. Por ejemplo, se ve reflejada en la distribución de la riqueza, y vamos a ver ahora algún material interesante. Y también, sin dudas, además de muchas otras, pero yo quiero hacer foco solo en estas porque a mí particularmente me hace pensar cuán necesario es sacar el piloto automático de ciertas conductas nuestras y
y comenzar a tomar conciencia, ¿no? Que es la evolución de la población en el mundo. Entonces vamos a arrancar con la distribución de la riqueza, con cierta información que publica en el mundo es tan desigual Europa que un Press. 1% de la población posee más riqueza que el resto del... El reparto de la riqueza en el mundo es tan desigual que un 1% de la población posee más... El reparto de la... Perdón, ahí va. Esto lo El publica reparto Europa de la Press. riqueza en el mundo es tan desigual que un 1% de la población posee más riqueza que el resto del planeta. Con los datos de este informe, la ONG Oxfam Intermón insta a la comunidad internacional a plantear una alternativa para acabar con una situación extrema, insostenible e injusta. La organización ha advertido en su informe una economía para el 99% de que el aumento de la desigualdad económica amenaza con fracturar la sociedad y socava la lucha contra la pobreza. Según el documento, solo 8 personas poseen el mismo patrimonio que aproximadamente 3.600 millones en todo el mundo. Y es que a pesar de que millones de personas han salido de la pobreza en las últimas décadas, 1 de cada 9 sigue pasando hambre. Varias investigaciones realizadas por Oxfam revelan que en los últimos 25 años el 1% más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50% más pobre de la población en todo su conjunto. El documento señala que el salario del trabajador apenas ha aumentado, mientras que el de la mayoría de los presidentes y altos ejecutivos de grandes corporaciones se han disparado. Según la ONG, la economía al servicio del 1% de la población se basa en una serie de falsas premisas sobre las que se articulan la mayor parte de las políticas actuales, y el surgimiento de una época dorada caracterizada por la concentración de la riqueza en pocas personas es económicamente ineficiente desde el punto de vista político. Por este motivo, instan a construir juntos un nuevo consenso y a dar la vuelta a esta situación para diseñar un modelo económico cuyo objetivo principal sea estar al servicio del 99% de la población y no del 1% más rico. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos este fenómeno muy terrible, ¿no? De pensar que 8 personas tienen más riqueza que el resto del mundo, digamos, que en todo su conjunto. Que dentro de las 20 personas más ricas, porque ¿qué pasa? ¿Cómo es que se enriquecen? ¿O cómo es que se componen estas fortunas? Bueno, hay de todo, pero hay mucho, por ejemplo, está Amancio Alcorta, que es el CEO de Zara, una compañía que hace ropa realmente muy linda, pero que en la trastienda ha tenido causas bastante severas por trabajo esclavo en Asia, ¿sí? Por emplear gente en condiciones infrahumanas. Está, por ejemplo, el criador de cerdos más grande de China, entre esa lista. Está Jeff Bezos, el creador de Amazon, que es realmente un servicio increíble. Sin embargo, recientemente tuvo bastantes problemas por maltrato de sus empleados en los depósitos durante la pandemia. En cualquier caso, muchas de esas industrias producen, o sea, depredan en su accionar, de alguna u otra manera, o depredan personas o depredan al planeta, y todo eso es como un efecto cascada, ¿no? Porque nadie que esté explotado o abusado está en su mejor lugar como para no, a su vez, traer más distorsiones, ¿no? Esto de la pobreza trae consigo, creo que huelga decirlo, pero desde problemas de adicciones fenomenales, de desnutrición, y cuando alguien está en esas condiciones es muy difícil pedirle que actúe de una manera que no sea depredadora. Es bastante preocupante, creo, como para no tomar conciencia, al menos desde lo que cada uno de nosotros puede hacer sobre esta temática. ¿Qué pasa respecto, yo les decía, de la actividad humana y el cambio climático? Vamos a escucharlo al presidente de las Naciones Unidas. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective.
What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenario. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. Existing technologies are waiting to come online: cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more, and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want. A fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Muy bien. Allí las palabras del presidente de las Naciones Unidas. Esto fue en 2018, antes de la crisis del COVID, 2 años antes. Esta es la realidad y su correlato total con la actividad humana. Ahora, un tema que a mí me parece que no es menor, porque seguimos gestionando empresas, sociedades, básicamente con los mismos parámetros que a principios del siglo pasado, por ejemplo, pero el planeta, ¿es lo mismo un planeta con relativamente poca población a un planeta superpoblado? Les voy a compartir un videíto que muestra la evolución a través del tiempo de manera gráfica, ¿no?, de la población del mundo. Es interesante ver cómo durante siglos el crecimiento era muy tranqui, ¿no? A la derecha van viendo, ¿no?, los distintos periodos históricos, ¿no? Como ven, América esencialmente despoblada. Y Oceanía también. Estamos en la época de la expansión del islamismo. Acá empiezan las conquistas vikingas.
acá ya empieza, ¿no?, a poblarse la cuestión. Estamos en la época de las cruzadas, las invasiones mongólicas. La peste negra, ¿eh? Esto es lo que se llevó a la mitad de Europa. Miren cómo Europa retrocede, ¿no? A ver, hablo de la mitad de Europa. Creo que esta pandemia no se lleva ni el 0,0004% de la población mundial. Aquí comienza ya, ¿no?, las expediciones a América, la trata de esclavos. Ya miren Asia cómo empieza, India. Y solo faltan 2 siglos para nuestro. Ya ahí llegamos al billón, 1800, ¿eh? Ahí empieza así la revolución industrial, la medicina moderna, las guerras mundiales, la revolución verde. Y un proyectado de 9.000 millones para 2050. Es decir, hasta el 1800 más o menos había 1 billón, 1.000 millones de personas de golpe. Ahora visto en un gráfico, tenemos prácticamente pronosticado cerca de 10.000 millones para 2050. No solo hay 10.000 millones sobre el planeta, estamos interconectados en tiempo real, estamos con la posibilidad de transporte aéreo de un lado a otro más que nunca, y parecemos no ceder a nada. Es decir, tenemos la tecnología para estar quietitos en un lugar y que no viajen los bienes de un lado a otro, sino que viaje el conocimiento y se produzca localmente, pero seguimos, ¿no?, con el comercio internacional y todo esto destrozando al planeta, destrozando a los seres humanos que viajan de un lado para otro. La tasa, las estadísticas de depresión, burnout y otras afecciones psiquiátricas son las más altas en la historia y siguen creciendo en términos de, por ejemplo, la principal causa de ausentismo en los trabajos. Entonces, perdón, no es lo mismo un mundo, así como en la física, en las dimensiones más o menos cotidianas, aplica la física de Newton, pero en las dimensiones o muy grandes, astronómicas, o muy pequeñas, subatómicas, aplica una física completamente distinta. Lo mismo pasa en sociedades, no aplican las mismas leyes en una sociedad de 9.000 millones de habitantes en un planeta absolutamente interconectado, con dinámicas que nunca antes en la vida habíamos experimentado. Sin embargo, seguimos gobernando, esencialmente como si las cosas se mantuvieran estáticas, como si fueran newtonianas. Por ejemplo, una pandemia que tiene infinitas dimensiones, la tratamos de controlar poniendo el foco sobre solo una variable. O sea, choca, ¿cómo puedo decir? Es tan obvio. Todos los directores de países y de compañías. Yo fui ejecutivo corporativo durante 30 años. No hubo un año que mi superior no me haya pedido en el presupuesto el doble del año anterior. Ahora, yo creo que un chico de 5 años entiende. Juancito, en el tarro hay 5 caramelos, no podés sacar 8. Aparentemente, los presidentes y CEOs de las compañías de todo el mundo no entienden este principio tan básico. Y siguen pensando que podemos tener crecimiento infinito y todos los años sacar más del 50%. Resultado, nuestras empresas, nuestras sociedades producen todos los santos días resultados que nadie quiere, y ya hoy, no en 2050, ya hoy,
le están sacando al planeta más del 50% de los recursos que el planeta puede dar. ¿Y qué piensan los científicos y gobernantes acerca de esto? Esto también lo dice Deborah Guess en el libro Meditación y la Tierra, en el librillo. El 97% de los científicos climáticos acuerdan acerca de la existencia, causa y seriedad del cambio climático. Sin embargo, falta el sin, perdón, existe aún un grupo cada vez más pequeño de negadores del cambio climático que o bien no entienden la seriedad de la situación o no están dispuestos a actuar en formas que puedan ayudar a la sociedad a mitigar o adaptar. Sin embargo, la situación presente, tanto en su naturaleza como en su seriedad, es tal lo que es más necesario, sin embargo, la situación presente, tanto en su naturaleza como en su seriedad, es tal que lo que es más necesario es una mayor conciencia y una respuesta más fuerte de todas las personas, de todos los tipos, en todas las avenidas de la vida. Sería inadecuado dejar las discusiones y acciones a un solo grupo, tal como los científicos o los políticos, para manejarlas por sí solos. Entonces, hace referencia a algo que Francisco dice en Laudato Si, que es la necesidad de una ecología integral. Todas las formas de vida en la Tierra y sus ecosistemas dentro de los cuales ellas existen están hasta cierto punto conectadas a otras formas de vida y sistemas. Es decir, hoy sabemos que todo, por ejemplo, los árboles se conectan en redes a través de sus raíces. Todo está interconectado. Como dice el Papa Francisco, tanto la experiencia cotidiana como la investigación científica muestran que los efectos más graves de todos atacan a los más pobres. Ahora, yo estoy involucrado con una ONG que trabaja en el saneamiento del Reconquista, que el río Reconquista baña, si no me equivoco, 14 partidos y afecta como, no creo equivocarme, pero 2-3 millones de personas que viven en sus riberas. Ustedes tienen que ver, ¿no? Y obviamente asentamientos todos de súper humildes, las condiciones en las que viven con la cantidad de plástico y basura y químicos que les inunda muchas veces la casa. Y realmente esta ONG hace muchísimo por ayudar, ha hecho proyectos increíbles de reciclado, pero insisto, para mí todo eso es como dar pescado, pero no enseñar a pescar. Es decir, es atacar al síntoma, pero no a la causa. ¿Y cuál es la causa? Bueno, dicho en castellano, la conducta de empresarios y políticos que coimean y se dejan coimear para tirar toda la basura al Reconquista. Entonces, si eso no cambia, si no hay una conciencia de que estoy hipotecando el futuro de millones de personas y generaciones que viven a la vera del Reconquista, que estoy haciendo un daño gratuito cuando con un poco de esfuerzo, con tanta tecnología que tenemos, con tanto cráneo, podemos tener prácticas y quizá con alguna inversión de todos esos millones que están concentrados solamente en el 1% de la población, tener plantas potabilizadoras y cosas como es, de tratamiento de efluentes, perdón, no potabilizador. Pero no, es más fácil que ese dinero por ahí vaya a la coima y seguir haciendo lo que siempre hicimos. Total, nunca va a pasar nada. O sea, eso que todos están viendo del riesgo de extinguirnos como especie, aparentemente una buena porción de nuestro mundo empresario y gubernamental no lo ve. Las injusticias ambientales y sociales son dos lados de una misma moneda y por lo tanto necesitan ser abordados en forma conjunta. De ahí la necesidad de lo que el Papa Francisco llama una ecología integral que tome en cuenta tanto la dimensión social como la ambiental de la situación presente. Y acá me gustaría compartirles un video muy cortito de una mujer que vale la pena escucharla horas,
es una física de profesión, pero bueno, una enorme humanitaria, muy involucrada con causas ecologistas y con causas feministas también. Y yo personalmente la sigo hace un tiempo y creo que es una voz que que hace bien escucharla. Se llama Vandana Shiva, y vamos a escuchar qué dice al respecto de esta ecología integral. We are one species on one planet. Only one species. But our species is interconnected. We can be interconnected in our humanity and compassion, or we can be interconnected and separated at the same time. The coronavirus is really a symptom of our times, where we've globalized the wrong things and destroyed what should be connected. We have destroyed the fabric of life. We have destroyed community. We have destroyed our planetary consciousness, but we have globalized the movement of material goods. And we have brought into the very existence of our everyday life a threat to our life. That is what we are facing, the sixth mass extinction and the disappearance of species. If you look at time in the context of the earth, and the goddess of time in India is called Kali. Kal is time. Time is also circular. This linear line of everything, the linearity was part of that birth of masculine time. We'll define progress as a line of more and more exploitation of the earth. But we can regenerate the earth. We can return to realizing we are part of the earth. And from the perspective of the earth, she will never run out of time. All we have to do is align with her and give up the centrality of anthropocentrism and obsession with the human being as the center of the universe, and realize that we are part of a web of life. We have a responsibility. We are not superior, but we are part of that web of life, and maintaining that web is our species being. It's our humanity. No time is too little, no time is too late. Realmente yo he escuchado horas de esta señora, pero este minuto y medio es conmovedor, a mí me conmueve mucho y me encanta esto último que dice: nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado poco tiempo. Empezar, aunque sea hoy, con un poquito, suma. Por ejemplo, hay muchas maneras, ¿no?, en la cual es compleja la situación actual, y por eso Francisco dice en Laudato Si que requiere de involucramiento en serio en muchos campos del quehacer humano. O sea, esto es lo importante de ver, no es todo tiene que ver con todo, porque todo, la economía, la ecología, la ciencia, la teología, las relaciones humanas, las relaciones internacionales, todo está interconectado, no es una sola tuerca que hay que ajustar. Tiene que ver con la mirada de complejidad que no es complicación, que hablábamos la vez pasada y conversábamos con Ana María, que también está hoy. Ana, aprovecho a saludarte y mandarte un abrazo grande. Es necesaria esa mirada. No podemos pensar en resolver, listo, alcohol en gel, matamos todos los murciélagos y se acabó el coronavirus. No. A nivel local, consumir menos, preguntarme, ¿necesito realmente esto? ¿No? Los pequeños cambios que yo puedo hacer. Yo me reconozco, he sido mucho tiempo y sigo siendo a veces comprador compulsivo. Ay, me gustó, no lo necesito para nada, solo me complica. Después, ¿no?, en mi casa me pierdo porque tengo tantas porquerías.
Comprar productos con el menor embalaje posible. La fruta tiene el mejor embalaje natural, sin embargo se vende en bandejitas de plástico y envueltas con papel film. Consumir comida producida localmente y cultivada en forma orgánica. Y si te es posible, producir algo de tu propia comida. Hoy se consigue por internet almácigos, macetas para tener al menos las aromáticas, las especias, quizá algunos tomatitos en el balcón de casa o en el metro cuadrado que tenga, si tengo un patiecito. Considera el uso de ropa de segunda mano y objetos reciclados. Es notable, Marian y yo tenemos un hijo viviendo en Berlín, y allá es la norma prácticamente, sobre todo entre los jóvenes, usar ropa de segunda mano. Hay muy lindas ferias que uno va y consigue buenísima ropa, y los más jóvenes ya no compran en Zara compran en mercados de segunda mano. Eso es súper alentador. Tratar de ser minimalistas, ¿no? Y toda vez que se puede usar energía solar, transporte público, bicicleta. Son de las pequeñas cosas, ¿no?, que menciona Débora como posibles pequeñas acciones de las que son necesarias. Piensen que somos de vuelta 8.000 millones. Como dije, por ahí es muy difícil pedirle, y de hecho son los que menos daño al planeta hacen, los que están en condiciones de extrema pobreza. Y seguramente hay muchos que sí por ahí hacen daño, pero están en condiciones de salud, digamos, a partir de las adicciones y todo lo que vemos quizá, por ejemplo, en los sectores más pobres del conurbano bonaerense, donde es difícil pedirle esto, pero los que tenemos la posibilidad de hacerlo, es simple, no es fácil. No es fácil cambiar el hábito más básico, más trivial, puede ser un esfuerzo muy grande, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Por eso sigue Débora diciendo que meditar es simple, pero no es fácil, como insisten en su enseñanza tanto John Main como Lawrence Freeman. Del mismo modo, cambiar de hábitos es simple, pero no es fácil. Afortunadamente, para los meditadores, la práctica de la meditación y la práctica del vivir de una manera que sea más sostenible ecológicamente pueden impactarse y reforzarse mutuamente. Nos volvemos más simples, y esto es absolutamente real. No sé cuántos llevan practicando, cuánto han logrado introducirlo de a poco en la vida, pero nos volvemos más simples, nos volvemos menos ansiosos, menos compulsivos al meditar. Tomamos contacto con lo que realmente es importante en la vida, ¿no? La vida es más importante que el vestido, ¿no? Y el cuerpo más importante que el alimento, decía Jesús. Y eso es lo que pasa cuando meditamos. De a poco nos vamos dando cuenta. Y nos empezamos a dar cuenta de las enormes contradicciones en las que vivimos y cómo es necesario recuperar un cierto balance, que si nos dedicamos un poco a escuchar el mensaje, yo hablo desde la perspectiva cristiana, creo que está en todas las tradiciones, pero nosotros somos occidentales en su mayoría, y cristianos o judeo-cristianos, está ahí esto de la simplicidad, esto de amar la naturaleza. Piensen en San Francisco de Asís, piensen en Santa Hildegarda de Bingen. Como dijo Lawrence Freeman, la meditación es una manera importante con la que podemos comenzar a hacer frente a la enorme crisis ecológica que atravesamos. ¿Y qué es lo que realmente importa al final del día? Que la quietud involucrada en la meditación nos ayuda a cortar con toda superficialidad y actividad superflua, y nos permite volvernos más centrados en lo que es realmente importante y recordar lo que es realmente esencial. Nos trae al conocimiento de Cristo que mora en nuestro interior y a relajar el agarre del yo egoico. Una persona que practica meditación está bastante bien equipada para ver a través del velo del consumismo y así evitar su cebo para conectar con más fuerza con lo que es de valor fundamental. Bien, hasta allí llegamos. Les agradezco muchísimo la atención y vamos a abrir un espacio para preguntas, para compartir. Voy a dejar de compartir pantalla por otro lado.
Y bueno, pueden, Marian, si hay preguntas, quizá quieras compartírmelas. Y si quieren pueden abrir el micrófono y preguntar. Sí, Elsa, adelante, mientras yo sigo leyendo, porque no... Sí, por favor. Yo lo que quería comentar es algo que, como empezaste la presentación, de uno de los temas que era la distribución de la riqueza. Y yo creo que esa distribución de la riqueza es una de las consecuencias por la cual la percepción que tenemos es que el planeta está sobrepoblado. Es decir, si la distribución de la riqueza fuera más justa, más igualitaria, no tendríamos esa percepción del planeta que hay muchas personas. Tendríamos otra mirada sobre el planeta en sí, sobre las personas en sí. Me parece que eso es una de las consecuencias de que por qué pensamos que el planeta está sobrepoblado si el planeta es enorme hay para todos en este planeta. La naturaleza es sumamente generosa. Y eso es una de las percepciones que me parece. Y después, en cuanto a la actividad humana, esto ya viene del siglo XIX, donde el mundo era lineal, ¿no? La idea de progreso era lineal. Y el planteo era no vivir con la naturaleza había que conquistarla. Entonces eso nos llevó, que eso ya viene desde el Renacimiento, a separarnos los seres humanos de la naturaleza, que no tiene que ver solamente con lo cultural, sino cómo armamos, construimos esa superestructura que es lo cultural, cuando hay civilizaciones donde el nombre de su cuerpo tiene que ver con el nombre de un árbol, el nombre de las ramas, el nombre de las hojas, es decir, donde el cuerpo es la naturaleza. Eso es algo que a mí me llamó, que yo como la presentación que estoy preparando ahora es con la historia del cuerpo en el arte, es sumamente interesante como a través de podríamos llamar evolución, o el despliegue del hombre en el mundo, fue llevando a esa separación del hombre y del ser humano con la naturaleza. ¿Por qué? Porque había que conquistarla. ¿Por qué? Porque eso era riqueza. ¿Por qué? Porque eso era poder. Creo que todo está relacionado. Y en cuanto a ese tiene que ver con las actividades humanas, y ese 1% del que vos hablás, no usa nuestro mismo vocabulario. Es decir, usa un vocabulario muy determinado, muy chiquito, muy banal y muy destructivo al mismo tiempo, que es, yo por ejemplo puse gano, pierdo, debe y haber, gastos, ganancias, gastos, inversión, son palabras muy chiquititas, muy cortitas, y que no abarca la gran humanidad que realmente somos cada uno de nosotros. Y eso que decía esta señora, que es maravilloso, no la conocía, después quisiera ver los datos para poder escucharla. Es eso, somos uno con la naturaleza, somos tan animales como cualquier animal. Tan animales como el, simplemente somos animales racionales y simbólicos, pero formamos parte de un todo. Y ese todo es la naturaleza, que no tenemos ni que conquistar, ni que ganar a nuestro favor, sino que tenemos que aprender a convivir con ella. Es que somos ella. Esa es la historia, ¿no? Somos ella. Y qué difícil es en estas contradicciones en las que vivimos todo el tiempo, cuando salimos a la calle y vemos todo un mundo que se maneja con otras ideas y a las cuales quiere presionarte para que en ellas, ¿no? Bueno, eso. Qué difícil es armonizarse en las contradicciones. A eso me refiero. Muchas gracias, Elsa. La verdad que coincido con vos, me hiciste, ¿no?, reflexionar que
sobre esto que el todo tiene que ver con todo, no es la superpoblación sola, porque, no sé, o sea, claramente hay 9 veces más población que en el 1800, y durante los 18 siglos anteriores estuvo muy, muy por debajo, la población era otro mundo completamente diferente. Sin embargo, la velocidad de las interacciones era mucho menor. O sea, lo que quiero decir es, en una economía donde el cuidado al otro, el amor, el respeto, el querer llegar juntos antes que llegar primero, el querer estar a un mismo nivel antes que estar arriba y lleno de plata y en una especie de pecera o Tupperware de lujo. Todo eso combinado es el problema. Yo no sé, habría que ver cuál es el número no máximo de personas que soporta el planeta. Si fuera un automóvil, ¿no? ¿Cuántos pasajeros puede llevar? Probablemente no estemos cerca del límite. El tema es cómo estamos, ¿no? Dentro de ese, en qué circunstancias, cómo interactuamos, cómo es algo amoroso. Hay acciones que dan vida y hay acciones que quitan vida. Y la sensación es que estamos mucho más del lado de las acciones que quitan vida de las que dan vida. Y ese es el núcleo del problema en última instancia. Gracias. Sí, a ver, ¿a quién más quería hablar? Ernesto, ¿querés hablar? Que toma el micrófono, por favor. Adelante, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo está el resto de la gente? Ernesto, ¿hay chance de que te acerques un poco más al micrófono? Porque te escuchamos muy, muy bajito. Gracias, gracias. Quería hacer referencia a algunos aspectos que me parecen importantísimos a la hora de hablar sobre medio ambiente, que ya Linus Pauling dijo que se llamaba medio ambiente porque la mitad está destruida. Estamos hablando hace muchos años de esto. Pero me parece que algo fundamental es apuntar a quienes dan verdaderamente pautas de conducta, en una palabra, a la verdadera enseñanza que debe existir sobre esto que llamamos ambiente. Y por supuesto, siempre vamos a coincidir en que los políticos tienen muchísimo que ver porque justamente esas pautas surgen del ambiente político. Pero los políticos salen de nuestro lugar y por lo tanto hay que apuntar a esto que vos hacías referencia también y que lo llamaste una conducta social. Porque si tenemos conducta social, vamos a poder fijar pautas a estas clases políticas que son en definitiva las que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Porque inclusive, referente a lo que decías desde tu posición empresarial, José María, esto que uno suele ver denigrante, que es la misma corrupción, tiene mucho que ver con nosotros, porque estos empresarios también salen de nuestro medio, y yo creo que estos empresarios viven de la conducta social. Y si la conducta social es decorosa, seguramente los empresarios van a saber corregir los destinos de su empresa y su comportamiento para con la gente. Por lo tanto, para mí la enseñanza es un aspecto fundamental que hace a la conducta. La familia del Tao hace referencia siempre a que nuestro corazón está contaminado y por eso nuestra conducta también a veces no se acorde. Y yo me permitiría diferenciar bastante el aspecto científico con el aspecto tecnológico. Porque los investigadores hacemos mucha referencia a la ciencia conforme a un sistema, conforme a un paradigma, que también está contaminado. Y acá lo que necesitamos es más tecnología, tecnología aplicada o ciencia aplicada, si se quiere, sin menospreciar la ciencia por la ciencia misma, que es importantísima porque marca bases. Pero me parece fundamental hacer mucho hincapié en lo que son los aspectos tecnológicos. Y empezamos
empecemos, mejor dicho, a entender este concepto que se da mucho sobre el medio ambiente, pero hay que recurrir a ciertos lugares para entenderlo bien, que son los famosos servicios ecosistémicos, a los que hace referencia todo el mundo, porque todo el mundo entiende los servicios que presta el ecosistema, y que también le van a convenir a los empresarios. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Ernesto, y es muy rico el aporte. La conciencia, ¿no? Y yo que medito hace tantísimo, les puedo decir que la meditación ayuda también creo que lo que Ernesto dice tiene mucho que ver, ¿no?, con la tecnología y el uso de la tecnología. Como un bisturí puede usarse para salvar vidas o para matar. Depende cómo lo use, ¿no? Y ese discernimiento es uno de los frutos de la meditación. Gracias, Ernesto. Sí, María M. Sí. Buen día a todos. Muy interesante, Erna. A mí me parece, por práctica, ¿no? Esto de que es cierto que la meditación te va haciendo como minimalista, ¿no? Como que va sacando las cosas no tan importantes de la vida, digo. Y también es cierto que va dando conciencia, ¿no? Conciencia de otras cosas que uno, como empieza a irse lo superfluo, uno empieza a tener mayor conciencia de lo importante. A mí me interesa trato de la conciencia social como una cosa práctica nuestra, así como de reciclar, parecen pavadas, pero no lo son, porque se vuelven millones, no es pavada, ¿no? Reciclar, tener plantitas, tratar de no usar muchos envases, como vos comentabas, también me parece muy importante el hecho de hacer presión social sobre esas, digamos, capas políticas o dirigentes que son que van dirigiendo destinos de muchas personas, ¿no? Entonces, de lo que vos hablaste, me interesaba mucho eso de decir movimientos sociales como están armando en Europa, ¿no es cierto? Interesantísimos que haciendo como Día Mundial, por ejemplo, de la ecología, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero que esos movimientos sociales, ir asociándonos, ir nosotros también buscando cuál es nuestro lugar de pertenencia y hacer redes con las personas que tienen el mismo pensamiento que nosotros para poder tener una presencia más fuerte. Gracias. Muchas gracias, María Marcela. Yo coincido totalmente con vos. El punto para mí, y esto es una opinión personal, ¿no? ¿Sabés qué? La naturaleza gregaria, relacional del ser humano hace y debiera, ¿no? Y de hecho nos va llevando a redes. Para mí hay como un prerequisito que a veces yo me he visto, demasiado tiempo como la queja, bueno, y el Estado tendría que, y los políticos, y llegó un momento que me cansé tanto, o sea, realmente como que te frustraste, te decepcionas tanto, que decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Independientemente, ¿puedo como crearme mi propio mini sistema donde no dependa tanto de gente que por un montón de juegos de intereses, de política, de propia naturaleza humana, no va a cambiar? Y eso pasa cuando empezás a hacer esos pequeños cambios y a partir de ahí enredarte, es decir, ponerte en red. Pero siento que todavía tenemos algo a nivel masivo, digamos, porque en el momento que se acaba la demanda, la oferta también se acaba. Es decir, si de golpe todos dejáramos de, no sé, el plástico no es malo, es un material maravilloso,
el tema es cómo lo usamos. Entonces, todo se ajustaría si nosotros comenzamos modificando nuestros hábitos. Y, obviamente, sinergiando a partir de lo que es hacer red. Solo, por eso te digo, coincido totalmente, solo personalmente me gusta poner el énfasis en lo que yo puedo hacer en mi metro cuadrado, digamos. Gracias, María, muy lindo el comentario. Magda. Ana, perdón, estaba Magda y luego voy con vos, Ana. Saca el micrófono, Magda. Sí, abrí el micrófono. ¿Cómo estás, Magda, querida? Buen día, no te saludé. ¿Estás con el micrófono cerrado aún? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Hola a todos. Yo sé que hay muchísimas escuelas, hablo de Argentina, hablo de mi país y hablo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Hay muchísimas escuelas que están trabajando, privadas y públicas, y las públicas muchísimo también, porque sé por mi hija lo que se está haciendo, por ejemplo, en Mar del Plata, dando clases de educación vial, educación ecológica, yoga. Inclusive nosotros dentro de nuestra comunidad tenemos meditación con niños, y en las escuelas también se hace mindfulness. O sea que el niño, hablo de Argentina, pero sé que en todo el mundo también se puede hacer esto. El niño tiene un montón de consignas nuevas, y aprovechando la tecnología, ¿no es cierto?, está desarrollando capacidades y niveles de conciencia que mueren sistemáticamente, a veces en el hogar, a veces en la adolescencia, a veces en la juventud. Entonces, a mí me parece, y adhiero a lo que vos decís, José, hacer de nuestro cuadrado, nuestra vida, nuestro entorno, la persona que habló de arte, la persona que hace cualquier disciplina en cualquier trabajo, no hay trabajos chicos. ¿Qué pasa? Que el niño luego, a la adolescencia, muere todo lo que aprendió y empieza a encajar en lo que se llama el sistema. Yo quisiera no responderla porque no la sé la respuesta, sí dejarla como una flor de pregunta para cada uno de nosotros. Hay dos libros que yo recomiendo, que son más viejos que La tercera ola de Alvin Toffler, o El desafío mundial, que son 1984, de Orwell, y El mundo feliz, de Aldous Huxley, en donde plantean ambos dos, en diferentes tiempos, esta realidad que hoy nos aqueja y nos autodestruye. Así que, con toda la esperanza, digo, José, por favor, papás, mamás, encargados, maestros, tratemos de hacernos cargo de lo que podemos hacernos cargo, ¿no? Y ser conscientes de cómo funciona el mundo, qué tenemos que ver en televisión y qué no. Empecemos por cada uno de nosotros, ¿no? Como decía una gran meditadora en Estados Unidos, una hermana, y termino, que no es de ella la frase, ¿no? Si quiero cambiar el mundo, tengo que empezar conmigo, ¿no? En lo pequeño, en lo nada, ¿no? Y esa es la única forma que vamos a poder crear conciencia en el vecino de al lado y en el del otro costado, y vamos sumando. Termino con uno de los grandes maestros para mí, es Deepak Chopra, más allá de su fama y su estrellato. Él siempre dice de formar una masa crítica, así para cambiar. Y hay muchos movimientos, como dijo una señora también, que ya están funcionando, pero lo de la masa crítica me parece importante y quisiera que fuera por nuestro país, más allá de cualquier bandería política. Ya está, gracias. Muchísimas gracias, hermoso, Magda. Muchas gracias. Gracias. Sí, Ana María. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Bueno, buenos días y gracias José, por esta llamada a la reflexión, y a todos por la presencia. Y aportar una reflexión también respecto de también este tema que ayer hablábamos en nuestro encuentro también, ¿no? Desde mi perspectiva, esto se alinea completamente lo que vos planteás con el cambio de paradigmas que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo fue? Y la aceleración de la curva poblacional, fíjate que tiene que ver con la revolución industrial, es decir, y con la
masificación del paradigma occidental moderno cientificista, ¿no? En donde eso se tradujo, todo ese sistema de ideas por los cuales se construyó la modernidad, en determinado momento cuajó en una realidad externa que configuró finalmente el mundo moderno, industrial y postindustrial que estamos viviendo. Y un fenómeno que para mí es altamente significativo, que es la virtualización. Estamos sufriendo, digamos, es un tema que se habla poco, o se habla mucho a favor de la tecnología, pero la tecnología y la extensión hipercrecida, digamos así, hiperdimensionada de lo virtual, nos está llevando también a una pérdida de las cualidades propiamente humanas, ¿no? Que tiene que ver con la presencialidad, el contacto físico, digamos, los vínculos interpersonales. A mí esto, lo que vos planteás es sumamente urgente, por supuesto, la crisis ecológica. Creo que el COVID ha venido, entre otras cosas, a poner un freno a eso. Es curioso, que es paradójico, pero en ese sentido ha tenido efectos positivos la pandemia, ¿no? Sin embargo, me parece que hay que llevar la atención a las formas de administrar las consecuencias de la pandemia y hacia esto que tiene que ver en el fondo con un cambio de la conciencia, ¿no? Para mí, la raíz de todo es el sistema de valores en los cuales nos regimos, y esto está legalizado por un determinado paradigma. Lo que ha entrado en crisis es esto. La realidad nos está mostrando que los sistemas de valores, de la competencia, del crecimiento sin límites, del abuso, etcétera, del viejo paradigma, llevan a estas consecuencias. Por lo tanto, bueno, ayer vos preguntabas también que es muy desanimante a veces ver que los gobiernos, las organizaciones, las personas que realmente tendrían el botón para cambiar el mundo, supuestamente, no lo hacen, ¿no? Y me parece que el proceso de cambio de la conciencia es un proceso también muy paradójico, lleno de contradicciones, en donde cada uno tenemos que tomar el timón de nuestro propio cambio, lo que se hablaba recién, ¿no? Y será, tal vez también hay un cambio de paradigmas respecto de cómo cambiar el mundo, ¿no? En ese sentido, veníamos esperando de afuera una solución, o quisimos cambiar el mundo incluso por la violencia, por la imposición de un sistema de ideas, y ahora nos damos cuenta que la verdad el cambio más duradero es el cambio que empieza por adentro, en el metro cuadrado, como vos decías, y eventualmente la sumatoria de esos cambios puede llegar a generar un cambio cualitativo en determinados momentos si se produce lo de la masa crítica, ¿no? Pero mientras tanto, cada cambio pequeño, yo confío mucho en esto, y con esto quiero cerrar. Cada cambio pequeño que nosotros podemos hacer tiene una incidencia en el campo de la conciencia global. Y eso finalmente va generando también, o va ayudando a este proceso más amplio y de tiempo más largos, que a veces nos cuesta apreciar porque la perspectiva es más allá de lo humano, del cambio de la conciencia colectiva, ¿no? Que es lo que finalmente necesitamos para que este orden de valores, donde en lugar de estar el hombre por encima de todo y sus necesidades, sus caprichos, esté la vida como un valor prioritario y central, la vida entendida en su conjunto, del cual nosotros formamos parte, ¿no? Esta concepción más holística, más integradora, más interrelacionada, que la vienen sosteniendo como baluarte las tradiciones de sabiduría, los pueblos originarios, en fin, solo en Occidente y durante la modernidad esta conciencia racionalista es la que ha alterado ese sistema de valores. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias. Eso era la reflexión que quería aportar. Muy, muy linda y muy hermosa. Me encantó, Ana, muchas gracias. Sí, y vos sabés que realmente creo
como la charla, viste, sobre meditación y ecología, el hacer centro, hoy al menos me gustaría hacerlo en el tema, ¿no?, de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, meditar, que realmente me vuelve más simple, me desenrieda bastante y entonces puedo ayudar a desenredar. Pero, dicho eso, realmente la necesidad, ¿no?, de crear esa conciencia de a poco, en las pequeñas cosas y llevándolo a cada una de nuestras acciones y hablando entre nosotros. Una característica, dialogando, una característica esencial del ser humano es su capacidad de diálogo, es lo que nos hace humanos en gran medida. Sí. Y la verdad es que para mí señales como que la meca del racionalismo, que podría bien ser MIT en Massachusetts, ¿no?, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, trabajando con originarios, trabajando con pueblos de todos lados y trabajando sobre este modelo de la teoría U que yo les comentaba algunos domingos atrás de cambio social, es muy alentador. Y bueno, acá en Colombia vamos a estar dando dentro de un tiempo junto con Andrea Fernández, otra colega, que también trabaja con Ana María en Pensamiento Holístico, un taller sobre teoría U y cómo poder, bueno, llevarla a nuestro metro cuadrado porque enseña de alguna manera una manera de dialogar que posibilita la escucha empática, ¿no?, y no imponer o bajar automáticamente cosas, descargar automáticamente modelos ya en piloto automático, y desde allí co-crear nuevos caminos, porque los que nos trajeron hasta acá no han sido muy... O sea, es como que conceptualmente es muy simple todo, no es nada sencillo transitar esto y llevarlo a la práctica si no lo hacemos dialogando desde el corazón. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, estamos ya con un cuarto. Si les parece, cerramos con 10 minutos de práctica para que no se nos vaya mucho más allá de las 1:30. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, puede hacerla. Ahora, rápido, podemos hacer una más. Si no, la pueden mandar por los grupos, etc. Bueno, vamos a la práctica. Acá nos dicen practiquemos por. Muy bien, Gaby, ahí vamos. Gracias. Vamos a hacer 10 minutos, así no sé, pero que en el silencio que transforma también se vayan produciendo algunas de las transformaciones estas que necesitamos cada uno. Nos ubicamos cómodamente. Y vamos a decir la oración inicial. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven Señor Jesús.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos por su compartir tan generoso. Del diálogo surge mucha riqueza, así que muchas gracias. Armamos entre todos al conocimiento y al camino. Un abrazo grande y Ana, un abrazo grande, Magda, querida, Miriam, todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias y saludos a Saludos. todos. Bye. Gracias. Buen domingo. Buen domingo para todos. Bueno,